En un remoto confín de Bolivia, 3 jóvenes científicos son los responsables de detener una nueva y letal epidemia. La enfermedad está matando a 1/3 de sus víctimas. Estos hombres se enfrentan al reto de evitar que toda una comunidad sea arrasada. Miles de vidas están en juego. Pero para luchar contra esta enfermedad tendrán que arriesgar las suyas propias. Investigación sobre epidemias. La maldición del tifus negro. Panamá, julio de 1963. 2 médicos estadounidenses están al borde de la muerte. Sufren de una enfermedad desconocida, una enfermedad que 2 meses antes habían sido enviados a erradicar. La ciudad de San Joaquín, con 2.500 habitantes, lleva 4 años asediada. Infectada por una misteriosa enfermedad, este apartado rincón del norte de Bolivia se muere. La gente llama a la enfermedad la del tifus negro. La ciudad está sumida en la desesperación. Sus habitantes se afanan en limpiar compulsivamente sus casas con la esperanza de que eso los proteja. Pero es una tarea en vano. En mayo de 1963, la enfermedad lo infecta todo. Un grupo de médicos del ejército de Estados Unidos están siendo trasladados a la zona para dirigir el diminuto hospital local, pero sin tener ninguna pista al respecto de a qué se enfrentan. Es muy poco lo que pueden hacer. Toda esperanza de erradicar esta enfermedad radica en un pequeño grupo de científicos. Carl Johnson, Merle Kunz y Ron Mackenzie. Buenos días. Han llegado para salvar a la ciudad. Este es el ala con los enfermos de tifus negro. Hace un año, Ron Mackenzie hizo su primera visita a la ciudad. ¿Toda esa gente de ahí? En aquel pequeño hospital pudo comprobar los horrores de la enfermedad. La gente moría a su alrededor. Las caricias de sus seres queridos les producían más dolor. Los enfermos se hervían en fiebre, con las mandíbulas inyectadas en sangre. Mackenzie se encontraba impotente. Seguían sin pistas respecto a qué podía ser aquella enfermedad, cómo se extendía y cómo se detenía. A su llegada, lo único que supieron con certeza era que eran la última esperanza de este pueblo. Sé que había mucha gente convencida de que no lo lograríamos. Pensaban que caeríamos enfermos o moriríamos, o que por 1000 vueltas que le diésemos no encontraríamos la solución. La verdad es que no teníamos ninguno de nosotros ninguna experiencia. El virólogo Carl Johnson, que por entonces solo contaba con 34 años, condujo al equipo hasta San Joaquín. No sabíamos cómo se transmitía la enfermedad, qué la contagiaba a los humanos, si se transmitía de persona a persona o qué, pero sabíamos que el índice de mortalidad era del 20 al 30% de los infectados. Nos pusimos manos a la obra, casi como si de vaqueros justicieros se tratara. A sus 40 años, el ecologista Merle Kunz era el experto del equipo en cuanto al papel de los animales en la expansión de la enfermedad. El equipo es muy limitado. Mejor que... Sabíamos que estábamos ante un caso que requeriría investigación e identificación de cientos de animales distintos que pudieran intervenir en la epidemia de San Joaquín. La función de mi padre en el equipo era la de epidemiólogo, así que su objetivo principal consistía en determinar cómo se movía la epidemia por entre la población.
El padre de Nick Mackenzie, Ron, tenía 37 años y había sido médico en California antes de que la sed de aventura lo llevaran a Sudamérica. Vamos a precintar la zona para que lo tengáis de inmediato, ¿de acuerdo? Esa será una de mis primeras tareas. En sus primeras visitas, Mackenzie no pudo ayudar a las víctimas, pero intentó entender mejor la enfermedad que los estaba matando. Sus primeras visitas a la zona fueron más bien de reconocimiento, para ampliar información, no para hacerse de hecho cargo de los enfermos. Así que los examinó y les tomó muestras de sangre. El doctor le va a sacar sangre para hacer unos análisis. Necesitaba utilizar esos especímenes para intentar identificarlos en el laboratorio, comparando lo que encontrara en la sangre con cualquier elemento conocido ya para la medicina. Las muestras revelaron que lo que los locales conocían como tifus negro no tenía nada que ver con el tifus. Aunque ambos causaban fiebre e irritación de la piel, esta nueva enfermedad provocaba además hemorragias. Era una fiebre hemorrágica. Las víctimas morían de la debilidad causada por la pérdida de sangre. El causante de la enfermedad era un virus, pero ninguno que coincidiera con los conocidos hasta entonces. Era completamente nuevo. Cualquier posibilidad de luchar contra él pasaba por aislarlo y por descubrir cómo se expandía por la población. Pero la gente de San Joaquín rezaba por una solución rápida. La ciencia era para ellos algo completamente desconocido y no confiaban en que estos hombres pudieran ayudarlos. Consideraban el tifus negro como un castigo divino y no creían que nada que no fuera Dios pudiera salvarlos. En esa época me acuerdo que tenía... Me acuerdo de que tenía 9 años. Era una enfermedad de origen desconocido. La muerte lo invadía todo. César Lajuarón vivía con su familia en San Joaquín cuando estalló la epidemia. Como muchos otros habitantes del pueblo, llevaba un colgante amuleto que supuestamente protegía de la enfermedad. Pienso que hay poco conocimiento. Imagino que creíamos que repelía al demonio. Igual que hay gente que se cuelga ajos al cuello y cosas así. Pues para eso mismo servía. El equipo había llegado para poner fin al reino del terror. El reto científico era inmenso, pero había un problema de base más grave. Ninguno de nosotros tres sabíamos una palabra de español, y en aquella ciudad nadie hablaba apenas nada de inglés. No es que me diera dolor de cabeza, es que tuve una jaqueca permanente durante 2 meses. Lo que de verdad nos salvó fue una chica llamada Rose Navarro, una enfermera hispana que llegó con la primera oleada de cuerpos de paz. Rose Navarro, de 25 años a la sazón, llegó para encontrarse un hospital con imperiosa necesidad de recursos. Tenían un calentador Bunsen, que era con lo que hervíamos el agua para esterilizar las agujas. Como teníamos tan pocas, utilizábamos una piedra para afilarlas. En fin, un equipamiento muy precario. Era completamente bilingüe, y la contrataron. Una vez dispuesto el equipo, se pusieron manos a la obra. Trabajar con un virus desconocido en un lugar tan recóndito era un reto de dimensiones incalculables. En sus anteriores visitas, Ron Mackenzie había tenido que enfrentarse a las reticencias de la población a las autopsias. Era un problema que no accedieran a que se practicaran. Recordemos que se trataba de una población indígena, pero el cura habló con ellos y, al final, acabaron dando su consentimiento. Les explicó que era imprescindible para conseguir información. A veces se debatían entre las creencias propias sobre el tratamiento que debía dárseles a los muertos y la necesidad médica de recoger muestras. Hubo una autopsia
en la que mi padre tuvo que extraer el cerebro. Y como eso aligeraba el peso de la cabeza, para compensar, colocó piedras en el cráneo antes de cerrarlo, y así devolvió el cuerpo a la familia para que lo enterraran. A menudo, trabajando únicamente con la tenue luz de una linterna, las primeras autopsias arrojaron algunas pistas, aunque no les acercaron al objetivo de aislar el virus. Ahora, un año después y con una caja de guantes, contaban con el equipamiento necesario para intentar aislar el virus a partir de las muestras de las autopsias. Esta sería la tarea de Johnson, pero se produjo un problema inesperado. Tardamos alrededor de una semana en organizarlo todo, y dio la casualidad de que durante ese tiempo no se dio ningún caso nuevo de la enfermedad en el hospital. Para combatir la enfermedad, Johnson necesitaba que se cobrara otra víctima. ¿Esta es la última casa? La tarea de Ron Mackenzie consiste en averiguar cómo se extiende a sus dotes de detective. Yo trabajaba mucho con el Dr. Mackenzie y lo que hacía era recoger todos los datos, ir de casa en casa. ¿Cómo están todos en la familia? ¿Quién estaba enfermo? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En esta área? ¿En esta otra? ¿En esta? ¿En aquella? Todos están bien, su madre, los niños, todo bien. Mucha parte del trabajo era solo de investigación y era una labor muy intensa, extenuante. ¿Y vuestros amiguitos? ¿Alguno está enfermo? Me acuerdo de que 3 o 4 amigos míos murieron. Uno de los niños de la familia Gutiérrez al otro lado del camino se ha puesto malo, dice que tiene fiebre. Es mejor que no juguéis con él, niños. Tuve la suerte. Yo tuve suerte porque la generación de niños entre 11 y 12 años desapareció. Observaron 2 patrones. Primero, tomaron fotos aéreas de la ciudad, a partir de las cuales generaron un mapa. Manzana por manzana, identificaron las casas, colocando chinchetas sobre las casas afectadas. Así, pudieron crear una vista gráfica del impacto de la epidemia en la ciudad. Más del 90% de la enfermedad afectaba al sur. Parecía como si una casa se hubiese infectado y contagiado a las de su alrededor. Por lo general, esto apuntaría a un contagio persona a persona. Pero los pacientes del hospital no habían contagiado al personal ni a sus parientes que iban a visitarlos, de modo que el contagio persona a persona no podía ser la causa principal de propagación. Algo más tenía que estar contribuyendo a la expansión de la enfermedad. Cuanto más averiguaban, más misteriosa les parecía. Pero esperaban que San Joaquín y el área circundante aportara la respuesta. Pero si la enfermedad no se contagiaba entre humanos, podían ser los animales los responsables. Merle Coons se hizo cargo de esa parte de la investigación. Había muchos mamíferos, pájaros, insectos, y teníamos que analizarlos a todos. A menudo, cuando una enfermedad estalla, los virus necesitan un animal anfitrión para sobrevivir. De ese animal, conocido como reservorio, se extiende a la gente. Coons debía intentar localizar el reservorio. Para ayudarlo en su ardua tarea, recurre a la ayuda de un grupo de gente del pueblo, liderado por Raúl Candia. Normalmente, los insectos y las garrapatas se recogen pasando trozos de tela blancos sobre la hierba. Después de haberlos pasado por unos cuantos metros de terreno, con una lupa se observan y se buscan cosas moviéndose. Todo el mundo se implicó en la epidemia, echando una mano de la manera que pudieran. César Lajuarón y el resto de niños de la ciudad recogieron muestras para Coons. Nos encargaron coger todo tipo de animales. Cada vez que les llevábamos algo, nos daban chocolatinas.
Eran nuestros salvadores y nos llevábamos muy bien con ellos. Se empezaron a recoger y a identificar muestras de animales. La investigación estaba en proceso en la ciudad. Una semana después de la llegada del equipo, se produjo la triste noticia que necesitaban. Tenían un cadáver para la autopsia, pero la víctima era la última que hubieran deseado. El pequeño llegó comatoso y deshidratado y murió en 2 o 3 horas. Los médicos debían realizar la autopsia al niño de 2 años, Oscar Carballo. A partir del pequeño esperaban identificar la enfermedad que estaba matando a toda la comunidad. Tenemos que asegurarnos de que las luces no se apaguen esta noche. Sí, no hay ningún problema. Yeah, he said it's okay. Sin modo alguno de conservar el cuerpo, el equipo debía actuar inmediatamente. Las muestras de tejidos se tomaron de sus diminutos órganos internos. Johnson las utilizaría para aislar el virus. Tomamos una pequeña muestra de tejido y la introducimos en esta solución diluyente, que contiene una proteína que ayudará a estabilizar el virus. Luego inocularemos a las crías de hámster en la tripa y en la cabeza. El equipo había llevado consigo hámsteres y otros ratones con los que hacer experimentos. Se probaron con diferentes muestras de tejido extraídas de la autopsia. Si alguno de los animales se enfermaba, sería la prueba de que la muestra contenía el virus. Y eso le permitiría a Johnson aislarlo y saber por fin con qué se enfrentaban. La muerte del niño de 2 años marca el final de una semana de tregua para la ciudad. Las muertes vuelven a sucederse. Se producían muertes prácticamente a diario. El balance de víctimas era cada vez mayor. Observar las fotos del cementerio pone la carne de gallina por el número de lápidas frescas. No hay ni siquiera césped a su alrededor. Y eso que el césped crece muy rápido. La campana de la iglesia sonaba cada vez que alguien moría. Es una tradición. Si alguien muere, se hacían sonar las campanas de tono bajo, para que todo el mundo lo supiera. La ciudad estaba completamente sitiada, pero se agarraban fervientemente a sus costumbres. Se celebraban velatorios. Como no había salas de funeral, el cuerpo se tenía en la casa, en la habitación, y durante la noche la gente venía a presentarle sus respetos. El cuerpo estaba expuesto y todo el mundo se sentaba a su alrededor. Se levantaba a verlo y a la mañana siguiente todos lo llevaban en procesión hasta el cementerio. No le tenían miedo al cementerio, como si tuvieran asumido que estamos aquí, pero que todos tenemos que morir. Es algo previsto. Los niños y todo iban con los mayores al cementerio. Los médicos eran ya la única esperanza para la maltrecha ciudad. 2 semanas después de su llegada, el equipo consigue su primer éxito. Los hámsteres inoculados con el tejido del bazo de la autopsia empiezan a morir. Sabíamos que teníamos el agente. Eso pasó la segunda semana. En 2 semanas lo habíamos cogido. Chin chin. Todo lo que hemos hecho ha sido útil y ha dado sus primeros resultados. Es el camino, Carl. Estamos en el camino. Aislar el virus era el primer paso. Ahora ya sabían qué tenían que buscar en las muestras recogidas del animal.
El trabajo empieza a desvelar la identidad del virus. Viaja por el cuerpo propagándose de célula en célula. La fiebre empieza de 6 a 14 días después de la infección. Tras 7 días más o menos, los pequeños vasos sanguíneos empiezan a romperse, provocando el enrojecimiento de la piel y la hemorragia que puede llegar a ser letal. Una vez aislado el virus, le pusieron nombre. Eligieron Machupo por el río junto a la devastada ciudad. En San Joaquín hay motivos para la celebración. Fue un gran alivio. Hasta que no se confirmó, no se informó a la población. Entonces, hicieron una fiesta. Había lo que se llama whisky pawichi. No sé cómo lo hacían. El licor de San Joaquín lleva alcohol y zumo de uva, porque hay muchas parras por todo el lugar. Bailamos, comimos y bebimos toda la noche. Por cualquier motivo hacían una fiesta. Supongo que era el modo en que la gente trataba de compensar la sensación de desesperación. Así se animaban un rato para volver a la normalidad al día siguiente. Parecía que los médicos iban a ser sus salvadores al final. Pero en cuestión de días, Machupo volvió a atacar. A principio de julio, los médicos llevaban en San Joaquín 6 semanas. Con el virus aislado, se afanaban en averiguar cómo se propagaba. El trabajo de recogida de muestras de animales prosiguió, pero ahora Johnson y Mackenzie también ayudan a Merle Kunz en la tarea. Viene de la naturaleza. ¿De dónde? ¿Cuáles son las criaturas? ¿Dónde están? ¿Podríamos conseguir lo suficiente como para averiguar cómo se contagiaba a los humanos? Ante una tarea de tales dimensiones, el equipo debía enfocar su búsqueda todo lo posible. Aprovecharon todos los conocimientos que pudieron sobre enfermedades similares en todo el mundo. Por ejemplo, la fiebre hemorrágica coreana presentaba muchos de los síntomas de esta enfermedad boliviana. En la guerra de Corea, miles de soldados estadounidenses se infectaron con un virus que producía una fiebre hemorrágica parecida. Aquí, los insectos eran los sospechosos de transmitir la enfermedad desde los roedores a las personas. La caza perseguía a 2 animales: el reservorio u origen de la enfermedad, que se creía que sería un ratón, y el insecto portador del virus desde los roedores a los humanos. La investigación había progresado más de lo que se habían atrevido a soñar. 6 días después de la fiesta, Johnson y Mackenzie recogen muestras, decididos a encontrar a los animales responsables de la expansión del virus. Habíamos recorrido muy poca distancia en la zona rural, pero queríamos recoger todos los ratones e insectos posibles. Sin embargo, mientras trabajan, empieza a hacerse evidente que algo no va bien. ¿Estás bien? No, estoy muy mareado. De hecho, no me encuentro nada bien. Los peores temores de los médicos se habían hecho realidad. Ron Mackenzie mostraba los primeros síntomas de la enfermedad. Se quejaba sobre todo de dolor de espalda, que era el dolor característico de la enfermedad. Mackenzie era el verdadero hombre del pueblo, el diplomático, nuestro portavoz, por decirlo así, y el alma del estudio. Al día siguiente, el estado de Ron Mackenzie había empeorado. Solo quedaba una alternativa. Sin duda alguna, el mejor sitio para tratar una enfermedad grave de este tipo era Panamá. En 24 horas, un avión del ejército fue enviado con la misión especial de trasladar a Mackenzie al hospital más cercano al centro de operaciones del equipo en Panamá.
Por supuesto, el pueblo era un clamor. Se acabaron las celebraciones. Los grandes héroes americanos que tenían el virus tenían que idear la forma de salvarlos, pero de repente les había cogido a ellos. De la noche a la mañana, el equipo pasó de estar cerca de la victoria a estar al borde de la derrota. Pero lo peor estaba aún por llegar. A las pocas horas de la partida de Ron Mackenzie, Carl Johnson se da cuenta de que él también debía de haberse ido en el avión. Tenía un poco de fiebre, un ligero dolor de cabeza, pero un dolor tremendo de espalda. Entonces me di cuenta de que era lo mismo que le había pasado a Mackenzie. Llamé a Rose Navarro, me miró los ojos, me examinó los párpados. Tienes los ojos rojos, Carl. Sí. Le dije sí, pero creo que es más que eso. Me parece que tengo el virus. Quédate aquí. Ahora vengo. No quería irse, porque no iba a parecer muy bien que todos los investigadores se fueran. Era como si abandonaran la ciudad a su suerte. Sabíamos que en la ciudad estaban muy preocupados. Empezó incluso a hablarse de evacuarla y quemarlo todo. No podría salvarse nada. El rumor sobre esta medida se extendió muy pronto. Creo que le preocupaba que cundiera el pánico si veían que la enfermedad había contagiado a todo el mundo. Así que se quedó. Ron Mackenzie llegó a Panamá. Cuando el avión aterriza, la fiebre hemorrágica se ha apoderado completamente de Ron. Mi madre y yo fuimos al aeropuerto a recibirlo, pero por entonces aún no se sabía cómo se contagiaba la enfermedad. Cuando sacaron a mi padre del avión, por la escalerilla, saludó a mi madre de lejos y le dijo que no se acercara. En San Joaquín, la situación de Johnson se agrava. 3 días después de Mackenzie, él también debe abandonar la ciudad. La marcha de Johnson aumenta la desesperación. Había mucha sensación de miedo. La gente no salía por las noches. Después de las 7 de la tarde, no se veía a nadie por la calle. Era aterrador. Todo el mundo estaba triste y de luto. En Panamá, Johnson y Mackenzie luchan ambos por sus vidas. Siguen resistiendo a la fiebre de la enfermedad. A medida que evoluciona, empiezan a padecer los síntomas hemorrágicos. Por todo su cuerpo, pequeñas aberturas supuran sangre. Sus capilares, pequeños vasos sanguíneos diminutos de apenas una célula de espesor, se rompen vertiendo el preciado líquido. Sus sistemas inmunológicos tienen que luchar contra la enfermedad o ellos morirán. Pero su debilidad es mayor a medida que avanza la enfermedad. Cuando mi padre enfermó, sabíamos que el 30% de los infectados moría. Llevaban un tratamiento llamado sintomático para hacérselo más llevadero. Tenían fiebre muy alta y algunas hemorragias. Aunque estábamos preocupados, creo que siempre estuve convencido de que lo superaría. En una de las últimas fases se produjo el delirio y casi los perdemos, pero no podíamos hacer nada. En San Joaquín, Merel Coons y Raúl Candia han estado dirigiendo las tareas de recogida de ejemplares animales, pero no han hallado rastro de la enfermedad en ninguna de las muestras. Trataban con una enfermedad que mataba a 1 de cada 3 de sus víctimas y para la que aún no habían encontrado cura. Johnson y Mackenzie han tenido suerte. Empiezan a recuperar la conciencia. Tengo 1 día y medio de los que apenas me acuerdo. Supongo que se debe al semicoma. Cuando me desperté estaba muy despejado, no tenía fiebre, estaba tumbado, sudando y me encontraba mucho mejor. La espalda me había dejado de doler y ya no tenía la piel irritada. Era sorprendente haber estado en un lado y haber podido pasar al otro.
¿Cuánto tiempo llevas despierto? Un par de días. Mackenzie se levantó primero. Creo que es algo que tiene que ver con la manzana 15. Ese fue el último lugar donde estuvimos recogiendo ejemplares. Empezamos a comparar notas. Entonces fue cuando todo empezó a llevarnos hasta la manzana 15, donde habíamos estado cogiendo ratones y eso. Ahí era donde teníamos que ir. ¿Te acuerdas de la manzana 15? Ambos estábamos ya en condiciones de reincorporarnos a la vida real y volver sobre estas cosas. Pensamos que a lo mejor nos había picado algún ácaro diminuto cuando estuvimos recogiéndolos y extrayéndolos de los animales o de las telas que arrastramos por los arbustos. Sus sospechas sobre la manzana 15 debían estrechar la búsqueda que retomaron junto a Merle Kunz en San Joaquín. Entretanto, la caza del animal reservorio proseguía. Los habitantes del pueblo seguían entregándole ejemplares a Merle Kunz, pero un día llegó lo que esperaba. Tengo uno. Fruto Becerra, un niño de 12 años, le trajo un ejemplar, un ratón de la especie Calomis calosus, uno de los animales más comunes de la ciudad. De este ratón, Kunz extrajo por fin una muestra del virus machupo. Era la primera vez que encontraban el virus en un animal. Esta especie de ratón era el reservorio de la enfermedad. Estaban un paso más cerca de descubrir cómo se propagaba el virus. Esto nos indicaba que el Calomis calosus era probablemente la especie reservorio, el portador más importante de la enfermedad. Ahora el problema era saber cómo se transmitía desde el ratón a los humanos. El equipo sospechaba de un insecto como posible transmisor de la enfermedad de los ratones a las personas. A esta figura se la conoce como el vector, y era la única pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Al final, ya no solo en el pueblo, también en Estados Unidos, todas las voces, también las de los expertos, pedían que encontráramos el vector. Tenía que estar allí. Recogimos millones de ellos y los agrupamos en sectores de 80 a 100 para inocularlos en animales, convencidos de que tenían que ser ellos los transmisores, los vectores que contagiaban la enfermedad de ratones a humanos. Pero cuanto más parecía estrecharse el cerco sobre la enfermedad, más preguntas le surgían acerca de sus descubrimientos. Cuando Johnson vuelve a Estados Unidos para su recuperación, su prometida, Patricia Webb, cae enferma. Al bajarnos del avión en Washington me dijo, me duele la espalda, tengo retortijones y creo que me está subiendo la fiebre. La llevé al hospital y uno de los médicos me dijo, Cal, si su mujer con esta enfermedad estuviera en San Joaquín, en Bolivia, ¿qué diría usted que tiene? Le dije, la fiebre boliviana. Y me contestó, quizá deberíamos probar esa posibilidad. Y así fue. Era el primer caso de la enfermedad que se daba fuera de Bolivia. Y solo podía haberla contagiado Carl Johnson. Aunque Patricia Webb sobrevivió, la transmisión de persona a persona ponía en duda todo cuanto creían saber sobre la enfermedad. Sin control, parecía que Machupo podría extenderse más allá de Bolivia. Seis semanas después de haberse marchado, Johnson y Mackenzie vuelven a San Joaquín para descubrir que no se ha avanzado en el descubrimiento del insecto vector. La población de la ciudad había descendido desde los 2.500 a los 1.500 habitantes. Analizamos cientos de ejemplares. Todos dieron negativo. 0. Absolutamente nada. Esa no era la respuesta. El misterio crecía. ¿Cómo narices pasaba la enfermedad del ratón a la gente? Siguieron los trabajos con el ratón reservorio, con la esperanza de poder obtener algunas respuestas. Pero de nuevo, lo que creían saber de la enfermedad se ponía en duda.
Raúl Candia, el jefe de los cazadores de Mer Kunz, es mordido por un ratón infectado. Vale, no te preocupes. Espera, no pasa nada. Estábamos convencidos de que Raúl estaba inmunizado contra la enfermedad, que la tenía mucho antes de empezar a trabajar con nosotros y que por tanto no le afectaría. Voy a por alcohol para limpiarte eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo primero fue el dolor de cabeza con el que llegó un día al trabajo. Al siguiente no pudo llegar por culpa de la fiebre y el siguiente tuvo que ir al hospital. Fue muy angustioso porque su mujer venía y nos rogaba que hiciéramos algo. La verdad es que una vez que se manifiesta la fiebre y aparecen los síntomas hemorrágicos, hay poco que se pueda hacer. En su caso fue letal y, por supuesto, muy triste. Ahora parecía que la exposición pasada a la enfermedad no garantizaba la inmunidad. Nada tenía sentido. En las Navidades de 1963, cuando toda la presión caía sobre nosotros, éramos incapaces de imaginar las circunstancias que explicaran toda la información que teníamos. No éramos capaces de relacionar unas cosas con otras, por más vueltas que le dábamos. Así que, para ser sinceros, estábamos muy preocupados ante la posibilidad de no encontrar solución. Habían pasado 7 meses desde que los médicos llegaran a San Joaquín. En ese tiempo, más de 1000 personas habían muerto o habían abandonado la ciudad a causa de la enfermedad. César Lajuarón se convertía ahora en su última víctima. Pues prácticamente lo que decir con la enfermedad es que... Me sentía muy débil. Creí que era un resfriado, pero una mañana mi madre me limpió la boca y la tenía llena de sangre. Ni la ciencia más avanzada ni las costumbres más tradicionales estaban sirviendo para proteger a la ciudad. Después del primer año soportábamos una increíble presión. Sí, teníamos al virus, lo habíamos conseguido del ratón, pero no estábamos seguros de que el ratón fuera el verdadero culpable. No encontrábamos nada en los insectos y todo el mundo nos increpaba desde Bolivia, desde la Embajada de Estados Unidos, para que hiciéramos algo. Tenéis que hacer algo. Lo único que podíamos hacer, lo único que se nos ocurría, era tratar de matar a todos los ratones. En un intento desesperado por controlar la enfermedad, se diseña un plan. Colocan ratoneras en la mitad este del pueblo a modo de experimento. ¿Sería esto suficiente para mantener a raya la enfermedad? Se atrapa el ratón y se vuelve a colocar la trampa para que al día siguiente cace otro. Se atrapaban muy fácilmente en estas ratoneras. Lo único que teníamos que hacer era colocar mantequilla de cacahuete en ellas y los calomis venían de todas partes para morir aquí. Los resultados fueron muy alentadores. En 2 semanas, la parte este de la ciudad registraba menos casos de machupo. Por primera vez estaban combatiendo la enfermedad. Entonces, Ron Mackenzie se da cuenta que el control natural de los ratones ha desaparecido de toda la ciudad. Nos dijo, fijaos que hay miles de perros. Este sitio está lleno de pollos, caballos, pero no hay ni un gato, ni rastro de ellos. Resultó que con motivo de un programa para el control de la malaria que se había puesto en marcha unos años antes, se había rociado la zona con DDT para aniquilar a los mosquitos implicados en la transmisión de la enfermedad. Probablemente el DDT también matara a todos los gatos de la ciudad. Podía ser que en el intento de erradicar una enfermedad se hubiera fomentado la propagación de otra. Ron Mackenzie empezó a experimentar con gatos y descubrió que el virus machupo no tenía efecto en ellos. Si los gatos volvían a la ciudad,
podían ejercer el control natural que necesitaban sobre los ratones. El Rotary Club de La Paz reunió 150 gatos y los metió en un avión. Enviemos gatos a San Joaquín y ayudemos a esta pobre gente a combatir la enfermedad. Soltemos los gatos y que se peleen ellos, por decirlo así. Los resultados cumplieron todas sus expectativas. A medida que fueron muriendo los ratones, se redujo el número de casos de enfermos. A finales de junio de 1964, 13 meses después de la llegada del equipo, no había nuevos casos de machupo en la ciudad. Por fin, después de 5 años viviendo bajo un terror constante, San Joaquín queda libre de la enfermedad. Y César Lajuarón sobrevivió para contarlo. Sabíamos que eran los ratones. La gente tomó precauciones y limpió sus casas. El cambio fue radical. Habían identificado al anfitrión, en este caso el Calomis calosus. Ese era el reservorio, el animal donde vivía el virus. El ratón no enfermaba, pero era capaz de mantener activa la epidemia. Sin embargo, había una cuestión aún pendiente para los científicos. ¿Cómo el ratón solo podría propagar la enfermedad por la ciudad? Por fin descubrimos que el ratón en cuestión, el Calomis, sufría una infección crónica y que los restos de virus acumulados en su orina se depositaban en el entorno humano. Algunos de estos ratones podían haber estado excretando millones de dosis infecciosas al día. Millones. Eso sí que fue el gran hallazgo. Aquello dio lógica a todos nuestros descubrimientos. Por las mañanas, cuando las amas de casa se levantaban y barrían el barro del suelo, las partículas del virus en la orina de los ratones se removían y quedaban suspendidas en el aire, de donde pasaban por inhalación a los humanos. Mantener limpia la casa no los protegía. Más bien, había ayudado a la transmisión del virus. Ron Mackenzie tenía razón. Era como si las propias casas estuvieran infectadas. Una vez que nos dimos cuenta de eso, cobró sentido todo lo demás. Con este avance, el misterio de la epidemia de machupo quedó resuelto. El sur de la ciudad sufrió más porque en él se concentraba más población de ratones infectados. Aunque la transmisión de persona a persona se podía producir de forma ocasional, no era común ni un factor de transmisión significativo. La exposición previa dotaba de inmunidad. Raúl Candia no fue diagnosticado correctamente y antes de que ellos llegaran a la ciudad nunca padeció la enfermedad. Y no fue una garrapata lo que infectó a Johnson y a Mackenzie. Retrocedimos en el tiempo y consultando el calendario vimos que fue en la gran fiesta del pueblo. La fiesta fue unos 6 días antes de que Mackenzie enfermara. Al comentar los acontecimientos de ese día, Mackenzie y yo nos dimos cuenta de que ambos habíamos comido del queso típico de la zona en aquella fiesta. Kunz no lo probó. Como es natural, los ratones habían comido de ese queso y del arroz de aquella noche. Queso y arroz que la gente comió al día siguiente. Así que lo único que puede explicarlo, la única posibilidad, es que el queso hubiera sido infectado por los ratones. Cuando la epidemia terminó, el equipo volvió a San Joaquín. El día que se fue el equipo, hubo muchas lágrimas en el aeropuerto. Vivir en aquella ciudad fue una experiencia increíble. Aprendimos mucho sobre el valor esencial del espíritu humano. Aquellas personas eran muy duras. Para mí ha sido un ejemplo. En mi caso marcaron un ejemplo que recordaré de por vida. Creo que la medicina es una profesión muy noble.
César Lajuarón creció y se convirtió en médico también. Nos sentimos un poco fortalecidos. Nos sentíamos más fuertes porque habían resuelto por fin el problema. Nos sentíamos protegidos por esa gente, gracias a lo que habían hecho. Nunca había estado implicada en una epidemia. Trabajar con todos aquellos científicos y ver todo lo que aquello conllevaba, el trabajo con la gente del pueblo y todo, fue muy importante en mi vida. Después de terminar el trabajo en San Joaquín, Rose Navarro volvió a Estados Unidos y desde entonces ha ejercido de enfermera. Mi padre, Carl Johnson, y Merle Coons fueron honrados con la Orden del Cóndor, la concesión civil más prestigiosa de Bolivia, por su trabajo para controlar la epidemia. Ron Mackenzie dedicó 15 años más de su vida al control de las enfermedades en Sudamérica. Cuando sació su sed de aventura, volvió con su familia a California y murió en 1996. Los estudios sobre animales en el entorno de San Joaquín, realizados por Merle Coons, fueron tan intensos que llegó a descubrir una nueva especie de rata, bautizada como Coonsia en su honor. Así que quedaré inmortalizado gracias a la rata portadora de mi nombre que habita en el entorno de San Joaquín. Carl Johnson siguió luchando contra otro virus letal. En 1976 formó parte del equipo que identificó y bautizó al ébola. En lo que a mí respecta, el virus machupo marcó y sigue marcando un periodo definitivo en mi carrera como científico, porque a partir de entonces fue cuando me dije, bueno, ¿y ahora qué más? Aunque el machupo estaba controlado, nunca se encontró cura. Aún hoy se registra algún caso de la enfermedad, pero San Joaquín no ha vuelto a sufrir una epidemia de las dimensiones que lograron controlar los médicos. Ganaron una batalla crucial para la gente de la ciudad, pero al final el machupo los sobrevivirá a todos.